Saludos. En esta ocasión estaremos trabajando con el ejercicio 28 de la sección 17.5 de nuestro libro de NCO, en el cual nos dicen: utiliza el teorema del residuo de Cauchy para calcular la integral proporcionada a lo largo del contorno indicado. Nos dan esta integral de contorno. En el contorno, la norma de z igual a 1/2. Ok, nos dicen el teorema del residuo de Cauchy que sea de un dominio simplemente conexo en C y un contorno cerrado simple que se halla completamente dentro de D. Si una función f es analítica sobre y en el interior de C, excepto en un número finito de puntos singulares z sub 1 hasta z sub n del interior de C, entonces la integral de contorno de f de z diferencial de z es igual a 2pi y del sumatorial desde k igual 1 hasta n del residuo de la función f de z, z sub k. Conociendo eso, lo primero que debemos saber es que debemos determinar lo que son los polos de nuestra función para determinar nuestro z sub k y así determinar nuestros residuos. Primero que nada, en el denominador tenemos una cotangente. Sabemos que la cotangente de teta no es más que el coseno de teta sobre el seno de teta. Conociendo eso, nos quedaría que la integral de contorno cerrado en C de nuestra función dada, que sería coseno de nuestro teta, que sería pi z, por z al cuadrado por el seno de pi z diferencial de z. Bien, entonces de aquí vamos a proceder a determinar los ceros de nuestro denominador. Entonces podemos ver que si hacemos z igual 0 para la función polinómica, nos daría de orden 2, z igual 0 sería de orden 2. Entonces vamos a calcular si el seno de esta función también nos da orden. Entonces tenemos que el seno de 0 efectivamente es igual a 0, por lo cual el orden de nuestro denominador sería de orden 3. Conociendo esto y viendo que nuestro denominador no se nos hace 0, puesto que el coseno de 0 sería 1, ya tenemos nuestro z y su orden. Entonces ahora vamos a proceder a calcular nuestros residuos, y tenemos por nuestra fórmula que los residuos vienen dados que el residuo de nuestra función f de z, z sub 0, que sería 0, sería igual a 1 sobre n, que n sería el orden de nuestro z, que sería 3, menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 0 a la n menos 1, que sería derivada segunda con respecto de z, de z menos z sub 0, que sería 0, a la n, que sería 3, por nuestra función f de z, que sería coseno de pi z sobre z cuadrado seno de pi z. Bien, entonces nos quedaría que el residuo de f de z, 0 sería igual 2 factorial sería 2, sería entonces pues 1/2 del límite cuando z tiende a 0. Simplificando un poco este término, nos quedaría z al cubo por z al cuadrado, se nos termina el cubo con este cuadrado, nos quedaría pues z coseno de pi z sobre seno
de pi z. Y esto hay que calcular la segunda derivada con respecto de z. Pero esta derivada la podemos escribir como z cotangente, como podemos apreciar, y nos quedaría 1/2 del límite de z cuando tiende a 0 de la segunda derivada con respecto de z de nuestra función z cotangente de pi z. Entonces nuestro residuo de f de z, 0 sería igual a 1/2 del límite cuando z tiende a 0 de la primera derivada de nuestra función, que sería la derivada de z, sería 1 por la segunda sin derivar, sería cotangente de pi z más z por la derivada de la cotangente, que sería igual a menos cosecante al cuadrado de pi z por pi. Entonces tenemos que el residuo de f de z, 0 es igual a 1/2 del límite cuando z tiende a 0 de la derivada de esa expresión. Entonces tenemos que la derivada de la cotangente sería la menos cosecante al cuadrado de pi z multiplicado por z más la derivada de la primera por la segunda sin derivar sería pues menos cosecante al cuadrado de pi z por pi más la primera sin derivar, vamos a agrupar todo el término, que sería pi z. Para trabajar esta función vamos a reescribirla, estaría menos 1 por cosecante de pi z al cuadrado. Entonces nos quedaría el menos 1 factor, el 2 de la potencia, la función tal cual, cosecante de pi z por la derivada de la función, que sería menos cosecante de pi z por cotangente de pi z. Todo esto por pi. Cerramos corchete. Entonces el residuo de nuestra función f de z, 0 sería igual a 1/2 del límite cuando z tiende a 0 abrimos corchete. La suma de estas dos funciones, que son semejantes, nos quedaría el límite de estas funciones, que son semejantes, entonces nos quedaría menos 2 pi cosecante cuadrado de pi z más la simplificación de esta función, que si notamos este menos 1 se nos elimina con este negativo de acá, y tenemos aquí un 2, un pi y pi z, y si lo agrupamos nos quedaría 2
pi cuadrado z multiplicado por la cosecante al cuadrado de pi z por la cotangente de pi z. Bien, ahora vamos entonces el residuo de f de z, 0 sería igual a 1/2 del resultado de este límite, que no lo vamos a desarrollar aquí, solamente proceder a escribir el resultado, que sería menos 2pi tercios. Sería igual pues a menos pi tercios. Este sería nuestro residuo de esta función. Bien, ya que tenemos estos residuos de nuestra función f de z y evaluamos nuestro punto z sub 0, vamos a proceder a escribir la fórmula para determinar el resultado de nuestra integral de contorno. Entonces tendremos que la integral de contorno cerrado en c de nuestra función f de z diferencial de z será igual a cotangente de pi z sobre z cuadrado diferencial de z, que es igual a 2pi de la sumatoria de los residuos de la función f de z. Como solo tenemos uno, vamos a poder por acá multiplicando, y nos quedaría que el resultado de la integral sería menos 2 pi cuadrado y sobre 3. Y este sería el resultado final de nuestro ejercicio. Gracias.